Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Preocupaciones en las estaciones. Los distribuidores de combustible reportan una fuerte caída en las ventas de gasolina durante el primer semestre. Las ventas de diésel se mantienen, pero hay incertidumbre por las alzas anunciadas. Analizamos el tema en minutos con David Jiménez, uno de los voceros de este sector. Señales de recuperación en las importaciones. El DANE reveló un crecimiento de más de 2% en mayo. El presidente de Analdex, Javier Díaz, explica las cifras y qué fue lo que más se compró en el exterior. Ecopetrol sale de compras. La petrolera colombiana reveló que adelanta conversaciones con la gigante Occidental Petroleum para adquirir activos en Estados Unidos. En minutos, Víctor Grosso nos cuenta detalles. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de combustibles y del comportamiento que han tenido en las ventas este año, que no ha sido fácil todavía para los distribuidores. Saludo a esta hora de la noche al doctor David Jiménez Mejía, presidente de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, COMCE. Buenas noches, doctor David, ¿cómo le va? Bienvenido a Signo Pesos. Hola, Henry, muy buenas noches, un gusto saludarte. Hablemos por separado de cada uno de los combustibles porque tenemos aquí cifras de cada uno de ellos. Hablemos primero de la gasolina corriente y veo que según el reporte de ustedes, las ventas en el primer semestre se redujeron en un 8%. ¿Esto qué significa en volumen y cuáles son las causas de esta caída? Sí, Henry, lo primero es señalar que es una caída muy fuerte en el sector. Caída del 8% para cualquier sector o segmento de la economía es demasiado importante, pero digamos que lo que más llama la atención de esta caída es que es persistente. En el semestre del año anterior las caídas cayeron, la caída fue del 7%, esta vez fue del 8%, de manera que nosotros como gremio que representa las estaciones de servicio vemos ya una tendencia persistente en la baja en las ventas de combustibles líquidos en el país. Me imagino que tiene que ver directamente con la ola de alzas que comenzó por allá como en octubre del 2022 y que apenas en diciembre y en enero estuvieron ya terminando esas alzas. Sí, el precio es una de las variables que incide en la caída en la demanda. Obviamente cuando aumenta el precio de un bien o servicio, su consumo tiende a disminuir. Sin embargo, creemos, Henry, que esta no es la única razón ni la principal que esté explicando este desplome tan significativo en las ventas de combustibles en el país. Creemos seriamente que así como está este sector, están muchos sectores de la economía. Estamos viviendo dramáticamente, Henry, las consecuencias de una desaceleración en la economía. Nosotros, las estaciones de servicio, somos la red de abastecimiento de combustibles en todo el territorio nacional. Digamos que a medida que el crecimiento económico se está viendo tan afectado, caídas tan pronunciadas en las ventas de nuestro sector van a traer, Henry, desinversión, van a traer recorte de personal, van a traer desincentivos en la cadena de distribución, lo cual nos preocupa enormemente y le estamos solicitando al gobierno: activen la economía, reactiven ya de todas las maneras posibles la economía colombiana, porque estos decrecimientos tienen consecuencias muy serias en todas las familias colombianas. En el caso del diésel que es más barato y que todavía no ha sido sometido a esa ola de alzas, veo que de todas maneras hay un crecimiento pues muy insignificante, apenas del 0,8% en todo el primer semestre. ¿Por qué, si no le han hecho tantas alzas, las ventas pues tampoco es que hayan aumentado? Claro, eso se explica, Henry, porque el diésel es el principal insumo de la cadena de transporte del país. Digamos que por regla general el transporte terrestre de carga se
alimenta del diésel, y digamos que el diésel lo que ha reflejado es un estancamiento, pues no tiene un crecimiento, como bien lo mencionas, tiene apenas un crecimiento incipiente del 0,8%, y refleja precisamente lo que reiteramos, es una desaceleración económica, porque a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los años, se espera que el consumo de este insumo aumente, pero lo que vemos es un estancamiento. Esto es precisamente porque la economía no viene bien, la economía se está desacelerando de manera significativa, y el mismo gremio de transportadores lo han manifestado, señalan que la carga no es la misma, el transporte no es lo mismo, y de alguna manera pues se ve reflejado en el consumo. Si el consumo no crece es precisamente porque este segmento de la economía también se mantiene estancado en el tiempo, y digamos que, reitero, si el gobierno no implementa medidas en aras a que la economía reaccione, pues las consecuencias en el mediano plazo serán muy negativas. Doctor Jiménez, ¿qué cree que va a pasar con las ventas de diésel, de ACPM, ahora que el gobierno nacional está buscando, y ahora sí parece que en serio, empezar el desmonte de los subsidios en este tipo de combustible? Henry, es que el debate sobre el desmonte del subsidio debe asincerarse. Colombia es una economía global, es una economía local muy pequeña en el mercado internacional. Si el gobierno desmonta el subsidio, la economía local se ve sujeta a variaciones o a la incertidumbre del mercado internacional. El precio del petróleo, Henry, cambia todos los días. El spot diario del petróleo, de un barril de petróleo, cambia todos los días. El subsidio existe para, digamos, alivianar a nosotros, los consumidores de a pie, esa fluctuación tan fuerte que tiene el mercado internacional. Entonces, si el gobierno busca eliminar el subsidio, los que se van a ver afectados son los consumidores finales, porque, te cuento, mañana, si nos sujetamos al vaivén del precio del petróleo a nivel internacional, mañana puede subir el galón de ACPM de 2.000 pesos y pasado mañana bajar 3.000 pesos. Entonces, de alguna manera, la política del subsidio se ha mantenido en el tiempo, en los gobiernos anteriores, con el ánimo de que la economía local no sufra frente a la incertidumbre de los precios internacionales del petróleo. El combustible líquido es un derivado del petróleo en la medida en que este commodity fluctúa en el mercado internacional y se traslada eso de manera inmediata a los consumidores finales. El efecto, Henry, es preocupante a nivel macroeconómico, porque hay que recordar el costo de los combustibles líquidos en Colombia tiene un efecto directo en la canasta familiar. Es decir, afecta la inflación, afecta el IPC y afecta el costo de vida de los colombianos. Si el gobierno libera los subsidios, si deja que el precio de los combustibles fluctúe al vaivén de los precios internacionales de los combustibles o del petróleo, pues una economía como la nuestra se va a ver sujeta, digamos, a una incertidumbre mayor y a unos efectos adversos en el bolsillo de los colombianos. Pero hay un tema que Más me aún, parece, hay un tema, sí. doctor Jiménez, que me parece, digamos, curioso, y es que dentro del mismo reporte de ustedes figura que las ventas de gasolina extra, que es mucho más cara, que desde hace mucho tiempo viene fluctuando a nivel internacional, en estas sí hay un incremento de casi 18% en el primer semestre. ¿Por qué con la gasolina extra pasa entonces esto? Claro, porque ese es un ejemplo, lo decimos en el gremio y en el sector, ese es un ejemplo de clase o digamos, de explicación microeconómica, se llama efecto sustitución. La gasolina extra es digamos, un bien mucho mejor que la gasolina corriente. Digamos que la calidad es mucho mejor. En la medida en que se cierra esa brecha entre la gasolina extra y la corriente, como ha sucedido en el tiempo, se cierra cada vez más, precisamente por el desmonte que ha venido haciendo el gobierno nacional,
no todos los consumidores, pero los consumidores que pueden hacerlo empiezan a preferir más la gasolina extra porque el diferencial de precios con respecto a la corriente es mucho menor. Es como ponerte un ejemplo, si vos tenés la posibilidad de comprar un bien de mejor calidad con un diferencial de precios menor, tú accedes a ese bien porque comprar el que le sigue pues no es tan barato como se esperaría. Ahora, es importante señalarlo, Henry, el consumo de gasolina extra en el país es el 1% de toda la torta del consumo de combustibles líquidos en el país. El resto está entre gasolina corriente, que representa más o menos el 56%, y el resto en diésel. Entonces, es el claro efecto sustitución de cuando un bien, a medida que se cierra la brecha entre el bien de menor calidad, pues se termina prefiriendo el de mejor calidad, pero es apenas el 1% del consumo de consumidores que tienen la capacidad de adquirir este producto. Me queda claro lo que está pasando, doctor Jiménez. Muchas gracias por estar en Signo Pesos y ayudarnos a entender el tema. Muy amable. Con muchísimo gusto. Gusto saludarlos. Vocero de los distribuidores de gasolina, de ACPM, de gasolina extra en todo el país. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere en qué países se encuentran ubicadas las mejores clínicas del mundo. ¿Será que Colombia tiene alguna en ese ranking? Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. A esta hora llega Víctor Grosso con otras noticias claves del día. En esta noche, el tema, don Víctor, tiene que ver con Ecopetrol. Henry, buenas noches televidentes. Y sí, es una noticia muy importante porque se estaría cocinando un negocio muy grande entre Ecopetrol y una empresa que en los mercados se conoce como Oxy, que es la Occidental Petroleum, que es estadounidense. ¿En qué consiste el negocio? Este es un comunicado oficial de la petrolera colombiana que tiene que reportarle a los mercados de los inversionistas, y Ecopetrol quiere comprarle a Oxy unos activos muy importantes ubicados en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Voy a leer rápidamente una parte de este comunicado. Ecopetrol informa que se encuentra adelantando conversaciones con Occidental dirigidas a considerar la eventual adquisición de una participación sobre activos de propiedad de la sociedad Crown Rock, que está domiciliada en los Estados Unidos. Que esa debe ser filial de pronto de Sí, Occidental Petroleum. de Oxy. De hecho, aquí tengo esta gráfica, Henry, porque la Oxy había comprado a Crown Rock finalizando el año pasado, haciendo una inversión por $12.000 millones, y aquí, pues digamos, está parte de la clave de este negocio. ¿Cuáles son estos activos? Estos activos están ubicados muy cerquita en la cuenca pérmica, como se conoce allí en Estados Unidos, muy cerquita a donde Ecopetróleo ya tiene otros pozos, otros bloques que se desarrollan a punta de fracking, y esa es la segunda clave. Entonces, eso fue lo que reportó Ecopetrol, pero nos pusimos a buscar la información oficial de Oxy, que también está listada en los mercados, y allí le reporta a las autoridades estadounidenses, la Oxy, que eventualmente la transacción en la que apenas están conversando, esto todavía no es una realidad, significaría que Ecopetrol compre una participación cercana al 30% en estos activos, con una inversión cercana a los $3.600 millones. Entonces, las dos claves de este tema, Henry, es que primero es un negocio demasiado grande. $3.600 millones es muchísima plata. Es muy parecido a lo que Ecopetrol invirtió en su momento para quedarse con el control de ISA, que hace unos años fue tal vez el negocio más grande de la historia, antes de que llegara Gilinski a comprar a Nutresa. Y segundo, es muy posible que como Ecopetrol no puede hacer fracking dentro de Colombia, esté aumentando o esté redoblando su participación de fracking dentro del portafolio de inversiones de la compañía, pero en Estados Unidos. Pues interesante tema, don Víctor, y esto muestra que Ecopetrol, bueno, sigue invirtiendo, pero además ahora está negociando con empresas de las grandes ligas, como se dice por ahí. Sí, señor. Don Víctor, muchas gracias. Mientras tanto, le cuento de otras informaciones, y es que las importaciones, según el DANE, en el mes de mayo se incrementaron, una señal de recuperación, 2,2%, sumaron un poco más de $5.500 millones esas importaciones. Sobre este tema se pronunció el presidente de Analdex, el doctor Javier Díaz. Se conocieron las cifras de importaciones al mes de mayo del presente año. Y hay una noticia positiva, un crecimiento de las importaciones durante este mes, 2,2 positivo.
Claro, el mayor crecimiento se da en las importaciones de gasolina, lo que muy seguramente muestra un mayor dinamismo de la economía durante mayo. Y manufacturas, también crecen las importaciones de manufacturas a mayo. Es una buena noticia porque muestra que hay una mejor dinámica de este sector. El acumulado de las importaciones enero-mayo continúa siendo negativo, menos 3.3. Y escucha este tema que ayer casualmente lo mencionamos en la entrevista que hicimos con el presidente de Porvenir, y es que aun cuando la reforma pensional empezará a regir en julio del próximo año, hay un artículo que aplica desde ya y que es el que permite hacer traslados entre los fondos privados y Colpensiones a partir de ya. Y para las personas que inclusive están a pocos años de pensionarse. Averiguamos hoy los detalles, los alcances de este artículo. Me gustaría pasarme a Colpensiones, pero me han dicho que no por mi edad y por los requisitos que me exigen. Si usted está en la misma condición que John Jairo, pilas, que con la nueva reforma pensional las personas tienen ahora la posibilidad de pasarse de un fondo privado a Colpensiones o viceversa, sin necesidad de demanda. Así les falte menos de 10 años para llegar a la edad de pensión. Las personas que están a menos de 10 años para cumplir la edad mínima de pensión tienen régimen de transición, es decir, hombres 900 semanas, mujeres 750 semanas, pueden trasladarse del régimen correspondiente sin necesidad de iniciar un proceso judicial, que es lo que venimos viviendo en este momento. La nueva ley establece un periodo de tiempo que comienza esta semana para efectuar el traslado. Tenemos 2 años para tomar la decisión por una última vez de cambiarse de régimen. Para poder hacer esta determinación debe atenderse una doble asesoría que dará Colpensiones y la AFP, y una vez surtida la doble asesoría se podrá hacer el traslado efectivo. El problema es que ya hay 15 demandas en la Corte Constitucional contra la reforma pensional. La duda que surge es si los traslados que se hagan quedan en firme en caso de que la reforma tenga un fallo en contra por parte de la Corte. Depende de lo que establezca la Corte Constitucional en la sentencia, en la parte resolutiva. La misma Corte Constitucional establece el tiempo de entrada o los efectos más bien de la sentencia. Entonces la sentencia puede decir no se afectan situaciones consolidadas antes de la sentencia y solo aplica para las situaciones que se empiezan a consolidar después. Morat aconseja que las personas que estén adelantando procesos judiciales para lograr ese traslado continúen con este trámite. Al año, 106.000 personas logran trasladarse de régimen pensional mediante tutela o demanda. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Se publicó la lista de las 250 mejores clínicas y hospitales del mundo para este año. De esos, solo en Estados Unidos hay 43, en Alemania 23, en Corea del Sur 17, en Francia 16 y en Japón 15. Pero Colombia también figura en la lista, aparece con 2 de estas instituciones. Se trata de la Clínica Valle de Lili en Cali y la Fundación Santa Fe de Bogotá. Así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches y feliz fin de semana.